a Gabriela Martínez para el mensaje de hoy. Dios les bendiga. Siempre es un gozo estar junto a ustedes. Ya siento, ¿verdad?, que son mi iglesia del oeste, así que no me traten como visita ya. No, pero verdaderamente es un gozo y un privilegio poder estar con ustedes predicando la palabra del Señor. Me gustaría empezar orando y luego dejar que sea el Señor quien tome el control del tiempo, como hasta ahora lo ha hecho tan magistralmente. ¿Bien? Amado Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Cantamos digno, eternamente digno, el nombre que es más alto, aquel que es santo, sublime, incomparable, inigualable. Y que tú, que eres este Dios maravilloso, que nos quedamos boquiabiertos, no se quedó lejos, sino que se acercó. Y te acercas una y otra vez. Y mi oración es que lo hagas de nuevo, esta vez por el ejercicio de la predicación de tu palabra. Que no sea yo, sino que seas tú, que seamos sensibles al mover de tu Espíritu Santo y que si alguien va a lucir bien hoy, que sea Jesús. Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estar leyendo de la carta a los Colosenses, capítulo 3, versos 1 al 14. ¿Verdad? Sí. Y dice así la palabra del Señor. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de estos pecados viene la ira de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan los unos a los otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa. Otras versiones dicen el viejo hombre o la vieja humanidad y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió para que ustedes sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Sé que como iglesia han estado en una hermosa aventura de ver cómo es esto de orientar sus vidas y su comunidad alrededor de estar con Jesús, ser como Jesús y hacer lo que Él hizo y hace. Hoy nos acercamos a este texto de los Colosenses con la intención de ver cómo nosotros realmente podemos llegar a ser como Jesús, cómo se ve esto. Y una lectura honesta
y humilde a esta carta de los Colosenses nos debe llevar a concluir lo siguiente. El asunto no es fácil. La vara está alta. La carta a los Colosenses tiene lo que los estudiosos de la Biblia le llaman una alta cristología, que no es otra manera de decir que tiene un enfoque intencional en resaltar la persona de Jesús como central en la obra de Dios. Esta carta es escrita a un grupo de creyentes en Colosas que habían llegado al camino de Jesús gracias al ministerio de Epafras. Epafras le había contado de la fe de estos creyentes y de las dificultades que como pueblos experimentaban a Pablo. Y Pablo no los conoce, pero no pierde la oportunidad de escribirles y darles lo que a mí me gusta considerar como una buena dosis del evangelio. Sin embargo, antes de Pablo empezar a predicar o enseñar en esta carta, Pablo, cautivado por el glorioso evangelio de Jesús, adora por medio de la poesía. No vamos a estar leyendo el capítulo 1, pero en ese capítulo, de manera resumida, hay un himno o una poesía con una alta visión de Jesús. Y es una porción digna de meditar, reflexionar y de cantar. Y nosotros no vamos a entrar con detalles, pero sí me gustaría resaltarles algunas de las palabras que dice este himno. Dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible, primogénito de toda la creación. Cristo, por medio de quien y para quien fueron creadas todas las cosas. Y continúa el himno diciendo que ese Cristo, que es desde la eternidad, es también el verbo activo en los planes redentores de la Trinidad en este mundo, redimiendo lo que por el pecado se había perdido, reconciliando, haciendo a la paz por medio de su sangre, uniendo todas las cosas que están en el cielo y en la tierra. En esos versos, que los animo que en un momento de la semana los lean y mediten sobre ellos, Pablo está proclamando el evangelio. Pablo le está diciendo a este grupo de creyentes la suficiencia de Cristo en los planes redentores de Dios, resaltando que Cristo está sobre todo soberano, exaltándolo como el primero, el unigénito y el primero también de la nueva creación, eso que Dios está haciendo nuevo en Cristo Jesús. Gracias a la vida, gracias a la muerte y gracias a la resurrección de nuestro Señor. Y a la luz de la suficiencia de este maravilloso Jesús, todo lo demás empieza a caer en su lugar. El resto de la carta dice que a la luz de esta poderosa verdad, los sufrimientos de Pablo cobran un nuevo significado. Nos dice que a la luz de esta poderosa verdad, los peligros reales que enfrentaban esta comunidad, religiosos y culturales, se vuelven superables. Y entonces llegamos a los versos que leímos. Pablo, después de su buena y gloriosa dosis del evangelio, empieza a apuntar a cuáles son las implicaciones, cómo se come esto en arroz y habichuela en la vida del creyente. Otra versión dice: si ustedes pues, a la luz de todo esto, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pablo está contestándonos la pregunta: ¿cómo nosotros hoy vivimos a la luz de la soberanía y la suficiencia de Jesús? Eso maravilloso y glorioso, espectacular, celestial que dijo en el capítulo 1 y 2, ¿cómo nosotros lo vivimos día a día? Y Pablo parece responder diciendo: mire, dejemos que esa gloriosa verdad sea lo que informe toda nuestra perspectiva. Decir que creemos el evangelio de Jesús, todo eso maravilloso, es decir que desde ahí ese es nuestro punto de partida para interpretar y responder a todo lo demás. Y una buena pregunta sería:
Bueno, eso está chévere, Gabriela, pero dice que Dios hizo la paz por medio de Cristo, pero yo no sé si has leído las noticias recientemente. Paz no parece haber. Y esto es una pregunta también que nos tenemos que hacer. Y la realidad es que la atención constante del creyente es reconocer que nosotros vivimos entre el ya, pero todavía no. Ya Dios hizo un montón de cosas en Cristo Jesús. Nos salvó, nos adoptó, nos escogió, nos integró a su familia, nos invitó a colaborar en su misión, pero todavía falta. Todavía esperamos con expectativa la consumación y el pleno establecimiento de su reino, un evento que nos dice la Biblia que todo ojo lo verán. Ya no es una cosa privada, ya no es una cosa de iglesia, ya es una cosa del mundo. Y fíjate que Pablo no nos esconde la atención del ya, pero todavía no, él les pone. Él dice, mira, ustedes ya han muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso ya es. Si usted está en Cristo Jesús, usted se ha hecho uno con su muerte y con su vida nueva. Y también dice, pero a la vez esperamos a que nuestra vida sea revelada con Él en gloria. No tenemos ni idea de lo glorioso que será en su regreso. Vivimos hoy parte de esa plenitud y es maravilloso. El sabernos salvos, el sabernos integrados a una familia de fe, el saber que podemos ser parte, que somos habitados por su mismo espíritu, incluidos en su visión. Pero si somos honestos, todavía luchamos. Somos lastimados, le vemos las arrugas a la iglesia, lastimamos, tenemos nuestras propias arrugas. Vivimos hoy un adelanto del reino que en Jesús ya se ha acercado, pero anhelamos el regreso de nuestro Rey, donde finalmente todo será hecho nuevo. Esa es la esperanza constante del creyente. Cuando el mundo ve a su alrededor y cansado dice, no debe ser así, el creyente dice, es verdad, pero no siempre será así. Porque nuestro Rey venció, reina y regresará y reinará en gloria. Tenemos una esperanza gloriosa y la invitación de Jesús es a navegar esa tensión del ya, pero todavía no. Y a vivir hoy, por el poder del Espíritu, un adelanto de lo que será mañana. Somos los que los teólogos llaman una comunidad escatológica, y como hoy es domingo me la dejan pasar. Una comunidad que anticipa lo que será al fin de los tiempos. Una comunidad que vive un ritmo diferente, que marcha a un son diferente al son del reino de Dios. Pero en el día a día, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vivimos hoy un adelanto del mañana? A mí me encanta porque en Colosenses tú ves que Pablo está, en ese primer capítulo está por el cielo, elevado. Cristo, la imagen visible, tronos, potestades, primogénito, creación, reconciliación. Pero Pablo no se queda en las esferas celestiales. No se queda ahí como si esto fuese algo completamente desconectado de nuestro día a día. Quizás nuestra respuesta a esa pregunta de cómo vivimos hoy un adelanto del mañana sería, bueno, pues tenemos que sacar más tiempo para orar y estar con Dios. Y con lo importante que eso es, en esta porción, esa no es la respuesta de Pablo. Quizás pensaríamos, bueno, yo vivo hoy un adelanto de lo que será mañana, dándolo todo por Cristo, echándome las mangas para arriba y diciendo, vamos a todas por Cristo. Y puede ser una respuesta de Pablo en otro momento, pero en este momento tampoco es la respuesta de Pablo. Interesantemente, Pablo, después de hablar de esferas celestiales, de tronos y de autoridades, Pablo aterriza, nos trae a tierra y continúa exponiendo que vivimos hoy un adelanto de lo que será mañana, viviendo la verdad del Evangelio en lo ordinario y rutinario de nuestras relaciones interpersonales. Es en el aquí, juntos.
que por la gracia y el Espíritu de Santo de Dios vivimos hoy un adelanto de lo que será en su regreso. El camino de la formación, el camino en el cual aprendemos a ser como Jesús, es precisamente por medio de esas relaciones interpersonales del día a día. Y me gustaría que pienses en tus relaciones más cercanas. Puede ser tu cónyuge, pareja, tus hijos, tus nietos, tu iglesia, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, de universidad, tu equipo. Esas relaciones que muchas veces nosotros descartamos, decimos, bueno, hay que bregar con ellas por lo que es, que a veces vemos como un obstáculo para las prácticas que quiero llevar a cabo, son el escenario escogido por Dios para formar en nosotros el carácter de su Hijo. Yo tengo a mi nene, Noah, ya tiene 1 año. Ustedes han estado en el proceso. Yo prediqué con él, estaba más o menos embarazada, después estaba más embarazada, me tuvieron que poner una silla, después lo vieron bebé y ya camina, pero el Señor les dio gracia y se durmió. Así que yo un día digo, ¿sabes qué? Yo me quiero levantar temprano, así como Jesús, porque yo quiero ser como Jesús también. Y él se iba en la mañana temprano a un lugar solitario. Yo quiero irme en la mañana temprano a un lugar solitario y con café, no lo dice el Evangelio, pero probablemente estaba envuelto. Y yo digo, ¿sabes qué? Hoy me voy a levantar a las 5 de la mañana para tener un tiempo a solas para orar. Mi relación más cercana día a día es Noah. Yo estoy todos los días con él. Kelvin se va a trabajar, yo estoy con él. ¿Qué pasó? Mamá, ¿qué pasó? A las 5:01, Noah se levantó. Y yo dije, terrible. O sea, mi plan de formación del día se arruinó. No pude tener mi hora de meditación y silencio. Y dice, no, Gabriela, no. Lo que pasa es que en esa interacción con Noah día a día, yo te estoy invitando a someterte a la obra del Espíritu en tu vida, para que tú en el día a día, en la paciencia, en la gentileza, en la disciplina, vivas desde hoy el reinado de Jesús y sus implicaciones. No son un obstáculo, son por la gracia de Dios el espacio de formación de su pueblo. Antes de estas palabras, Pablo continúa mencionando una serie de vicios y pecados que muchas veces mantienen nuestra atención como el problema del perdido y en ocasiones del creyente. Nos da una lista que si la leemos decimos, sí, el problema dice fornicación, impureza, malos deseos, avaricia, y todo el mundo diciendo, siendo problema, eso es con lo que hay que bregar. Y Pablo dice, sí, pero ese no es el problema ahora. La invitación es de privarlos del poder, de no darle el alimento que los sostiene, pero Pablo dice, eso ustedes anduvieron, el problema de ahora es otro. Y dice, ahora desechen todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo, dejen de mentirse los unos a los otros. Qué interesante, ¿no? Que los pecados que señalan son esos que nuestra sociedad ha normalizado. Son esos que nuestra sociedad ve característico y hasta necesario de relacionarnos con los demás. Es lo que caracteriza incluso a nuestros líderes en las ramas gubernamentales que ya ni lo disimulan. Y quizás nosotros mismos descartamos esta lista, miramos la otra y decimos, no, aquí está el asunto. Y Pablo dice, no, enfóquense en esto. Porque Pablo nos está invitando a deshacernos de estos hábitos y conductas que caracterizan a la vieja humanidad. Y Pablo no les pasa la mano. Dice que a veces uno se molesta, es que hay mentiritas blancas. No. Pablo los desenmascara como lo que son. Pecados y hábitos que rutinariamente menoscaban las relaciones. Pecados que a veces se nos salen sin querer, que aportan directamente a la rotura de las relaciones. Y Pablo dice, dado la certeza de lo que Dios está haciendo en Cristo Jesús, que está reconciliando consigo mismo el mundo, haciendo la paz no solo entre Dios y nosotros, sino entre nosotros y nosotros, como dice en Efesios, relaciones rotas y fragmentadas,
caracterizadas por esos patrones relacionales, son un atentado directo al testimonio y a la obra de Jesús. Van en contra de la nueva humanidad que Cristo está haciendo en sí. Una nueva humanidad que está supuesta a enseñarle al mundo lo que puede ser bajo el reinado de Jesús. Y lo hace por medio de cómo nos amamos, por medio de cómo nos relacionamos. Él está haciendo una nueva comunidad, la cual está siendo renovada hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que la creó. Y en esta nueva humanidad no hay distinción que caracteriza a nuestro mundo. Aquí no hay distinción étnica, religiosa o de clase que valga, porque aquí el centro es Cristo y es Él en todos, entre todos y por todos. Una nueva humanidad donde nos regimos no por las reglas de este mundo, donde no buscamos nuestro bien, donde no buscamos ganar, donde no buscamos tener la razón, donde no buscamos aprovecharnos de los demás. Relaciones que en su forma de ser, interactuar, apuntan al Rey. No solo en lo que dicen, sino en lo que hacen y en cómo se tratan. Jesús le decía a sus discípulos, ¿ustedes quieren saber cómo el mundo va a saber que son míos? Por cómo se aman. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, soportándose unos a otros, perdonándose. Sobre todo, vístanse del amor. ¿Cómo se sienten al escuchar esas palabras? ¿Sienten que sus relaciones viven a la altura de esas palabras? ¿Sienten que es fácil vivir estas cualidades a las cuales nos invita Pablo? Porque si me permiten serles bien honestas, para mí esta semana esta lista de palabras se veía como un yugo bien pesado. Como una carga que yo no podía llevar a cabo. En mis oraciones he luchado con Dios. Dios, pero tú no estás viendo. Tú no estás viendo que estamos haciendo las cosas bien y como quiera nos están tratando mal. Tú no estás viendo que queremos ser parte y no nos quieren. Tú no estás viendo que nos están acusando de cosas que no son verdad. Mis crisis de fe, en su mayoría no han sido crisis teológicas, han sido crisis relacionales. Muchas veces le he dicho a Dios, mi problema no es contigo, tú y yo estamos bien, pero hay hijos tuyos que esos son otros 20. Yo llegué a decir, Dios, yo quiero que todos estemos en la nueva creación, pero por favor que yo me encuentre con ellos cada 3 milenios, no antes. No es fácil vivir esto con creyentes que están en pleno proceso de formación, siendo yo la primera en la lista. Eso sí es un desafío. Y más cuando se siente que no somos, gracias. Más cuando se siente que no somos tratados de esa manera y miramos y decimos, pero es que no debe ser así. No debe ser así. Y ahí es que entra la gracia. Muchas veces creemos que la gracia de Dios solo es para el perdido. Sublime gracia del Señor que un pecador salvó. Sí, pero sublime gracia del Señor que a esta creyente sigue salvando una y otra vez. Porque es precisamente su gracia, el favor de Dios inmerecido haciendo por mí lo que yo no puedo hacer por mí misma, lo que me ayuda a vivir hoy un anticipo de lo que será mañana, creyéndole a Dios y llevando a cabo esto en mis relaciones. Porque es en su gracia que Dios me recuerda el evangelio y me dice, Gabriela, tranquila, yo estoy reconciliando todas las cosas. Y esta comunidad que yo estoy haciendo es un faro que apunta a otros a lo que yo quiero hacer en toda la tierra. Y por eso vale la pena pulsear. La lista se siente pesada cuando la veo desde mi herida,
cuando la veo desde mi rotura, desde mi carnalidad, desde mi pecado, desde el pecado y la carnalidad de otros. Pero cuando yo me doy la tarea de mirar a Jesús, de coger la invitación de Pablo, de mirar las cosas de arriba y no las de la tierra, de momento, cuando veo a mi maestro y mi rey, el yugo se vuelve liviano. Porque el que me pide que me vista de compasión, mostró tal compasión que se encarnó y se acercó, haciéndose uno con la pesada condición humana. El que me pide que me vista de bondad, encarnó esa bondad al interactuar con los marginados y los olvidados, tratándolos con dignidad, respeto y gentileza. El que me pide que me vista de humildad no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó y tomó la condición de esclavo, llegando incluso a la cruz. El que me pide que me vista de mansedumbre fue el que dijo de sí mismo: yo soy manso y humilde. Y lo demostró callando y enmudeciendo ante las acusaciones falsas de sus enemigos, incluso callando y enmudeciendo a las acusaciones y traición de su amigo. El que me pide que me vista de paciencia y que me invita a soportar es el que por su paciencia aguanta su regreso, mirando con expectativa, no queriendo que nadie se pierda, sino que vengan al arrepentimiento. El que me pide que perdone, perdona y a un alto precio, costando nada más y nada menos que el quebrantamiento de su cuerpo y el derramamiento de su sangre. El que me pide que me vista de amor, me amó hasta lo sumo. Proclamamos una fe que costó carne y sangre. Y precisamente en esas son las condiciones en que la vivimos, en las ordinarias, rutinarias y en ocasiones duras relaciones. A veces mis relaciones interpersonales, aún en la iglesia, no viven a la altura de esto. Somos creyentes en formación. Siempre recuerdo una predicación que hicieron en la cumbre donde llegamos y había un sign de peligro, trabajo en proceso. Y yo debería andar con ese cartel: peligro, trabajo en proceso. Dios no ha terminado con Gabriela. Y tener esa gracia también para los que a veces no encarnamos esto. Pero hay veces que hay que mirar esas relaciones que sí funcionan bien y que sí rinden fruto. Y este es uno de los testimonios que a mí me estimula a perseverar en la gracia de las relaciones. En el libro De quien el mundo no era digno, cuenta la historia de los sufrimientos que la iglesia en Yugoslavia vivió, donde precisamente la institución de la iglesia politizada había perpetrado tanto mal. En este libro se encuentra la historia de Jakoj, un evangelista que llega a la aldea y se encuentra con un anciano llamado Zimmerman. Este anciano había sufrido muchos en manos de la iglesia. Tanto así que cuando Jakoj se acercó a él para hablarle del amor de Jesús, Zimmerman lo interrumpió abruptamente diciéndole: mira, yo no quiero nada que ver con el cristianismo. El anciano continuó recontando las diferentes atrocidades que había cometido la iglesia en su ciudad. Historias de saqueos, explotaciones, muertes de inocentes, incluyendo su propio sobrino. Zimmerman siguió diciéndole: llevan estos elaborados abrigos y gorras y cruces, dijo, lo que significa una comisión celestial, pero no puede ignorar sus malvados diseños y vidas. Jakoj aprovechó el comentario de Zimmerman y lo interrumpió. Jakoj, buscando una ocasión para que Zimmerman cambiara su línea de pensamiento, dijo: Zimmerman, ¿puedo hacerte una pregunta? Supongamos que tuviera que robarte el abrigo, ponérmelo y robar un banco. Y supongamos además que la policía me vio correr a lo lejos, pero no pudo alcanzarme. Sin embargo, tenía una pista, una gran pista. Ellos reconocieron tu abrigo. ¿Qué les dirías si vinieran a tu casa y te acusaran de robar el banco? Lo negaría, dijo Zimmerman. Ah, pero vimos tu abrigo, te dirán, replicó Jakoj.
El pensamiento de Jacob molestó a Zimmerman y le ordenó que saliera de su casa de inmediato. Sin embargo, Jacob, que tenía una misión clara, regresó a la aldea periódicamente e invirtió en su relación con Zimmerman. Se hizo su amigo, le encarnó el amor de Jesús junto a él. Luego de mucho tiempo, muchas visitas, muchas conversaciones, finalmente un día Zimmerman preguntó: ¿cómo se puede llegar a ser cristiano? Y Jacob le enseñó los sencillos pasos del arrepentimiento por el pecado y de la confianza en la obra de Jesucristo, y los señaló gentilmente al pastor de su alma. Zimmerman dobló la rodilla en el suelo y con la cabeza agachada entregó su vida a Cristo. Mientras se ponía de pie, secándose las lágrimas, abrazó a Jacob y le dijo: gracias por estar en mi vida. Y luego señaló los cielos y susurró: tú te pones muy bien su abrigo. La invitación de este mundo es a dejar correr mi ira, a buscar mi victoria, a dejar que mi enojo ocurra con insultos y ofensas. La invitación de este mundo es aplastar a otros con lo que considero que es correcto y verdad. La invitación de este mundo es a gritar, a hacer todo por salirme con la mía, a guardar mi reputación aun si tiene que ser con garras y dientes. Sin embargo, la invitación del reino es completamente distinta. Es a vivir hoy como los escogidos de Dios, santos y amados. Es a vivir hoy en nuestras relaciones, por la gracia de Dios, un adelanto de la paz y la armonía que serán eternamente cuando regrese nuestro Rey. Es a vestirnos con el abrigo de Jesús. Es a vestirnos con esta nueva humanidad que en Cristo es nuestra y testificar y mostrarle su amor en lo rutinario y ordinario de nuestras relaciones. Algo glorioso y milagroso pasa cuando escogemos creerle a Jesús y vivir así. El mundo y la iglesia prueba en nuestras relaciones hoy un adelanto de lo que será el cielo. Me gustaría que en este momento, si quieres hacerlo, cierres tus ojos, agaches tu rostro y reflexiones en estas preguntas. ¿Cómo estoy vestido? ¿En mis relaciones sale a relucir esa vieja humanidad? ¿O estoy vistiendo la nueva humanidad que me dio Jesús? ¿Cuáles son esas relaciones cercanas en donde Dios me está invitando a vivir hoy un adelanto del cielo por su gracia? Necesitas revestirte de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Escuchas esta lista y como yo dices, eso está muy pesado. O descansas en la gracia de Dios para llevar esta invitación. Voy a guardar silencio y ahí con Dios habla, reflexiona, responde. Y luego terminamos en un momento de oración.
Amado Padre, suficiente Salvador y Santo Espíritu, tú que nos llamas a vestirnos de compasión, encarnaste tal compasión que te hiciste hombre. Tú que nos pides que nos vistamos de bondad, encarnas esa bondad al interactuar no solo cuando caminaste, sino con nosotros día a día. Tú que me pides que nos vistamos de humildad, no consideraste el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarte, te despojaste, te entregaste, diste tu vida en sacrificio. Tú que nos dices que nos vistamos de mansedumbre, fuiste manso y humilde, callando, escogiendo no defenderte, entregándote. Tú que me pides que nos vistamos de paciencia y nos invites a soportar, muestras paciencia cada día con nuestras faltas, con nuestros procesos, con los que aún no han llegado a la gracia de salvación. Tú que nos pides que perdonemos, nos perdonaste, nos perdonas y nos perdonarás. Vale la pena, Señor, luchar por nuestras relaciones. Vale la pena sentarnos a tus pies y rogarte que nos ayudes a vivir esto, mostrándole al mundo, mostrando en la iglesia, modelando un adelanto de lo que será cuando tú regreses. Amor, paz. Este mundo lo anhela, este mundo lo necesita y ruego que por el poder de tu Espíritu nosotros podamos encarnarlo. Tu gracia que es suficiente, Señor, que nos sostenga. Que modelemos esto con los que amamos, con los que nos caen bien, con los que nos llevamos súper bien, con los que hay afinidad, que lo vivamos, que experimentemos salpicones del cielo en esas relaciones. Pero también que los modelemos con los que nos ofenden, con los que nos hieren, con los que no podemos entender, con los que no podemos alcanzar. También ahí, Señor, capacítanos para vestirnos de gracia, de humildad, de mansedumbre, de amor. Que vean lo diferente que puede ser la vida cuando te dejamos a ti ser rey. Cuando te dejamos infiltrarte en nuestras relaciones y mostrarnos un adelanto del cielo. Yo por lo menos lo anhelo. Y sé de tantas personas que te verían a ti, verían tu abrigo si nosotros por tu gracia vivimos esto. Y a la vez sabemos, no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, no es por nuestros méritos, no es por buenas ideas, es por los méritos de Jesucristo, es por la gracia de Dios que ya está disponible para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Es por el fruto que produce tu Santo Espíritu en nosotros. Lo has hecho, hazlo de nuevo. Hazlo en Teópolis de manera que Mayagüez vea en estas relaciones una manera diferente de ser humanos. Una manera diferente porque estamos sometidos a tu reinado y señorío. Mirando con expectativa lo que has hecho, anhelando lo que harás. Y lo hacemos no para que nosotros luzcamos bien, sino para que Jesús brille. Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga mucho.